Y bueno, esta tarde, esta noche, nos toca estudiar y meditar acerca de la penúltima iglesia. La iglesia, el mensaje que Dios le da a la iglesia de Filadelfia. Y vamos a ver un poquito, un poquito del trasfondo histórico de esta y geográfico de Filadelfia. ¿Quién era Filadelfia? ¿Dónde estaba situada Filadelfia? Y ahí hay un recuadrito ahí donde nos dice dónde estaba situada Filadelfia. Fíjate, me voy a voltear porque no lo veo. Dice, Filadelfia fue fundada para ser un centro de cultura y lengua griega, un puesto de avanzada para difundir el helenismo a las regiones de Lidia y Frigia. Estos son algunos antecedentes de esta ciudad de Filadelfia. ¿Cómo era el comercio de Filadelfia? Bueno, Filadelfia se benefició de su ubicación en la confluencia de varias rutas comerciales importantes, ganándose el título de Puerta de Oriente. Los negocios de piel y textiles proporcionaron muchos ingresos a la ciudad. Esta era como la parte principal de Filadelfia, aunque tenía otros más que vamos a ver un poquito más adelante. La geografía de Filadelfia. La ciudad se encontraba en una región volcánica, cuyo suelo fértil era ideal para sus famosos viñedos. Sin embargo, la desventaja de vivir en un lugar así era la amenaza cada vez mayor de terremotos. Mira, una cosa que yo aprendí, yo no sabía que las cenizas volcánicas hacían fértil la tierra, y eso le sucedía a Filadelfia, como estaba en un lugar sísmico, en un lugar volcánico, ahí estaba ubicada, pues había constantes lluvias de cenizas, y esas cenizas hacían su labor, fertilizaban el suelo, de tal manera que los viñedos de allí eran muchos, eran extensos. Entonces Filadelfia también era reconocida por su vino y por las bebidas que del vino se derivaban, ¿verdad? Entonces, ese es la geografía de Filadelfia. Era una ciudad que estaba en un lugar sísmico, por lo tanto, siempre estaba amenazada por sufrir terremotos. De tal manera que sufrió dos grandes terremotos que casi la destruyeron totalmente, ¿verdad? Pero fue reconstruida por uno de los reyes, por el emperador Tiberio, en el año 17 y 23 antes de Cristo. Filadelfia. ¿Dónde está ahora ubicada Filadelfia? Para que tengamos una idea de dónde está ubicada. Filadelfia está ubicada en Turquía y el nombre que ahora tiene es Alaşehir. Alaşehir, ese es el nombre de ahora que tiene lo que antes fue Filadelfia. Está situada en el Asia Menor. Aquellos que les encanta la historia universal pues, y la geografía, pues deben de ubicar muy bien estos lugares. Está situada en Asia Menor y fue fundada en el año 189 antes de Cristo por el rey Eumenes II de Pérgamo, en la ruta que unía Sardis y Colosas. Todas las iglesias estaban más o menos cercanas unas a otras. Eumenes II, el que la fundó, le dio el nombre a esta ciudad
en honor y por amor a su hermano Atalo II, que es el hermano que se convertiría en su sucesor cuando él dejara el trono. Filadelfia, ¿qué significa Filadelfia? Tiene un nombre bien bonito. Filadelfia en griego significa el que ama a su hermano. Qué padre, ¿no? Hasta el nombre tiene bonito. Filadelfia, el que ama a su hermano. Y así como les dije, esta ciudad sufrió 2 grandes devastadores terremotos en los años 17 y 22 y fue reconstruida por el emperador Tiberio, ayudado por Vespasiano. Filadelfia hoy, al Asegir, está localizada aproximadamente a 45 kilómetros al sudeste de donde existió la ciudad de Sardis, en Asia Menor. Y es la más joven de las 7 ciudades de Asia Menor a las cuales Jesucristo les escribe. La más joven de las iglesias. Fue fundada con el propósito de ser un puente para difundir la cultura, las costumbres y la lengua griega. De modo que desde el principio, Filadelfia fue una ciudad misionera. Este es así rápidamente la ubicación de Filadelfia. La más joven de estas iglesias y a la que Dios, el Señor Jesucristo, le escribe el mensaje de las 7, el mensaje más hermoso. Es un mensaje muy hermoso que yo creo que hoy nos va a hablar el Señor, por qué Él le escribe de esta manera a esta iglesia. ¿Qué características tenía esta iglesia que no tenía la de Éfeso, las otras iglesias, la de Sardis? ¿Qué características, la de Tiatira, tenía esta iglesia por la cual el Señor Jesucristo les escribe y se dirige a ellas con estas palabras? Y vamos a comenzar. Y yo te pido que abras tu Biblia en Apocalipsis 3:7. Y mira lo que dice, cómo empieza. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En todas las cartas empieza el Señor hablando de una característica de Él. En todas, ¿verdad? En la iglesia de Tiatira le dice el que tiene los ojos de llama de fuego. En la iglesia de Sardis, que fue la que estudiamos ayer, dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y ahora la iglesia de Filadelfia le dice el santo. El santo. En el Antiguo Testamento se habla de Jehová Dios como el santo de Israel, el Padre. Pero aquí es Jesucristo el que está hablando, autodenominándose el santo. ¿Qué nos dice esto? Que Él es Dios. Él es Dios, el santo. Y luego dice el verdadero. Porque aquí hacía hincapié de que había dioses falsos. Toda la historia de la humanidad se ha caracterizado por algo, desde un principio, porque le ha gustado levantarse dioses falsos.
Y Jesús hace hincapié que Él es el único verdadero. No hay otro Dios. Por eso se dirige a esta iglesia de esa manera, sabiendo que esta iglesia comprendía bien lo que Jesús estaba diciendo. El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él es el que tiene la llave. La humanidad ha tratado de ignorar esto. Y muchas veces nosotros como creyentes y como hijos de Dios, también se nos olvida que Él es el que tiene la llave. Él es el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Y a veces hemos tratado con nuestros medios, con nuestras fuerzas, que las cosas se abran, y no lo hemos logrado. Y a veces hasta produce frustración, porque se nos olvida que Él es el soberano, el dueño de la llave. La llave es un símbolo de autoridad. ¿No ves que hasta en las ciudades acostumbran dar la llave de la ciudad como un honor para la persona, ¿no? Y como diciéndole, dándole una cierta autoridad, un cierto nivel. Bueno, pues el Señor Jesucristo es el dueño de todo. Él tiene la llave y no se nos puede olvidar. No tratemos de abrir con nuestras llaves que no sirven, nuestras llaves que de verdad no van a funcionar. Piensa un poquito cuántas cosas has tratado de abrir en tus fuerzas y no hemos podido, porque Él es el que abre las puertas y nadie las cierra. Él abre. ¿Qué puerta necesitamos que se abra? No busquemos más inútilmente. Recordemos esto. Él es el que tiene la llave para abrir la puerta de gozo, la puerta de contentamiento, la puerta de sanidad, la puerta de restauración. Él es el que tiene la llave. Y cuando Él abre, nadie puede cerrarla. Nadie. Pero también cuando Él cierra, nadie la puede abrir. Mira, Él usó la llave de la salvación para ti y para mí. Él es la llave. La Escritura dice que nadie viene a Jesús si el Padre no le atrajere. Y nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Él tiene la llave. Y mira, de una manera soberana y misericordiosa, esa llave la usó para abrir la puerta de salvación para ti y para mí. Y somos salvos. ¿Por qué Él abrió la puerta? Porque el Padre nos llevó a Jesús y Jesús nos llevó al Padre. Y nos sigue revelando quién es el Padre. Y nos sigue revelando su amor eterno por nosotros. Pero también Él tiene el poder de cerrarla. Él nos hace, en el libro de Colosenses, nos hace una exhortación. Como ya Él abrió la llave, usó la llave para abrirnos la puerta a la salvación que es Jesucristo, nos dice y nos exhorta: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor.
porque somos muy privilegiados. El que Jesús haya abierto la puerta para nosotros ser salvos y ser ahora su pueblo. Qué bendición tan grande, pero también Él tiene la llave para cerrar a aquellos que intencional y deliberadamente le rechazan. Acordémonos que Él es soberano. Él da la oportunidad a todos. Ahora nos está dando la oportunidad. Todo esto que estamos viviendo y que al cual ya nos estamos acostumbrando a esta nueva manera de vivir, es solamente la oportunidad. Es Jesús usando la llave para abrir y que muchos procedan al arrepentimiento. Y los salvos nos afirmemos en Él. Y necesitamos eso. Es lo que le está diciendo a la iglesia de Filadelfia. Él tiene la llave. Y luego en el 8 le dice: yo conozco tus obras. Ya sabemos que tú y yo, no hay nada en nuestra vida que el Señor no conozca. No hay nada más de lo que tú y yo conocemos de nosotros mismos, porque Él escudriña todo, hasta las intenciones del corazón. Y Él dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Wow, porque cuando Él abre la puerta, nadie la puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que estaba sufriendo persecución. Persecución de los judíos, una oposición muy fuerte, porque trataban de impedir que el evangelio se propagara, se difundiera, se divulgara. No querían que la palabra de Jesús corriera en esos tiempos, como ahora también. Y ellos sufrían gran oposición. No habla claramente la palabra, pero podría ser que era una iglesia no con grandes economía. Quizá estaba compuesta de gente humilde económicamente. Pero Dios le dice: yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta iglesia también fue llamada una iglesia misionera. Así como fue usada como puente para difundir el griego, para difundir las costumbres, para difundir la cultura, también había sido llamada para difundir la palabra de Dios. Y el Señor les estaba diciendo aquí que aunque había oposición de un pueblo, que aquí en el 9 nos dice qué tipo de pueblo es, y lo habla anteriormente en un capítulo, dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí nos está diciendo quiénes estaban oponiendo: judíos. Los judíos que se decían judíos por culturalmente haber nacido allí o tener las costumbres del pueblo de Israel, pero que espiritualmente no eran judíos, sino que Dios les llama sinagoga de Satanás.
porque ellos se adueñaron de las sinagogas y desde allí ellos estaban poniendo en práctica toda la oposición para que el evangelio no llegara a más corazones y a más almas. Pero mira que el Señor está en control de todo. A lo mejor nosotros podemos encontrar oposición. ¿Por qué? Porque es el trabajo del enemigo. Ese es el trabajo. Impedir que la palabra corra y toque los corazones y las almas. Pero hoy nos dice el Señor, Él tiene la llave, Él abre la puerta. Y puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Él lo hará. Él lo hará. Y dice, porque aunque tienes poca fuerza. ¿Era una iglesia perseguida? Sí. ¿No era fácil estar viviendo esa oposición? Y quizá sus fuerzas se debilitaban, mas no su fe. Su fe seguía ardiendo en sus corazones, puesto que seguían perseverando. Y esto nos habla que muchas veces también a nosotros puede llegar y te puedes sentir débil y puedes creer que ya no puedes seguir adelante. Pero entonces viene el Señor y te dice, aunque tienes poca fuerza, mira, y aquí está la clave. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra. La iglesia de Filadelfia, los creyentes en Jesucristo, habían permanecido fieles al mensaje del evangelio. Fieles al mensaje, fieles a la palabra que les había sido dada, sin alterar su contenido. Fíjate, fieles a la palabra. Por eso Dios dice, el Señor Jesucristo dice, has guardado mi palabra. Una palabra sin alteraciones. No habían abrazado falsas doctrinas o mezcladas. No habían aceptado enseñanzas contrarias a la palabra. No le habían añadido a la palabra. Y Dios los elogia. Jesús los elogia. Dice, has guardado mi palabra. No la tuya, no la del hombre, mi palabra. Y esta palabra es vigente para nosotros hoy. Hay tanta mezcla de lo santo con lo profano. Y el pueblo de Dios necesita aprender a guardar su palabra como Él la dejó escrita, sin añadiduras y sin acomodarla a los deseos de nuestro corazón, sino a lo que Él dice. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Satanás con la iglesia. Robar la palabra, quitar la palabra, porque Satanás sabe que si logra eso, entonces derriba la iglesia. Pero Dios nos está hablando hoy a través de esta iglesia de Filadelfia. Esta iglesia se nos presenta como un ejemplo de pureza en este sentido. Pureza. Guardaban su palabra tal y como el Señor Jesucristo se las había dado a conocer. Tenían celo de la palabra de Dios. Y tú y yo
necesitamos también permanecer así, guardando su palabra. Por eso es que ¿no te parece que este es el cuidado de Dios? El que nos reúna para hacernos conocer su verdad. Porque Él es el verdadero, como Él se presenta a esta iglesia, el santo y el verdadero. Y luego dice, en el 9, en la parte segunda, dice: yo haré que vengan y se postren aquí a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Está hablando de que todos esos que pertenecían a lo que él le llama la sinagoga de Satanás. Fíjate, el Dios que tenemos, tan justo, tan lleno de misericordia, algunos de ellos iban a ser evangelizados, cristianizados y se iban a anexar a la iglesia de los creyentes en Jesús, porque le dice: yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan. ¿Cómo lo iban a reconocer? Cuando ellos probaran que realmente Jesús es el santo y el verdadero. Lo probaron y reconocieron que Jesús amaba a esta iglesia y que Jesús era y es el santo y el verdadero. Wow, los caminos de Dios son tan insondables y su misericordia es tan grande, tan grande. En el 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿O se necesita paciencia para guardar la palabra? La fe va unida con la paciencia. Y tú y yo necesitamos esperar el tiempo de Dios. Las promesas ahí están. Es para nosotros los creyentes, es para nosotros su pueblo, es para nosotros sus hijos. Pero acuérdate que Dios se mueve en su tiempo y que no es el tiempo cronos nuestro, es el tiempo kairos de Dios. Y acordémonos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, Él es el dueño del tiempo. Y que el creyente necesita esperar con paciencia. En la palabra de su paciencia nos ayuda a ejercitar la paciencia, que es un fruto. Y no hay otra manera de poder adquirirla más que saber esperar confiados en el tiempo perfecto de Dios. Y dice: yo también, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Imagínense la iglesia, ¿sí?, bajo esa opresión, perseguida por estos enemigos de Dios. No es fácil. Mas sin embargo, Jesús los alaba por haber guardado la palabra de su paciencia. Y por ello le dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. A la iglesia de Éfeso, Jesús les dijo que les quitaría el candelero. ¿Te acuerdas? El domingo aprendimos acerca de eso. A la iglesia de Pérgamo, Jesús les dijo que pelearía contra ellos. A la iglesia de Sardis les dijo que vendría sobre ellos como ladrón en la noche. Y en los 3 casos sería para juzgarles.
pero en el caso de la iglesia de Filadelfia ocurre lo contrario. Su venida sería para protegerles en la hora de la prueba. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena guardar la palabra del Señor? ¿Vale la pena serle fiel? ¿Vale la pena obedecerle? Su venida sería para protegerles en la hora de la prueba. Y prueba dice que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Qué bello el Señor. Nos da la solución. Nos dice, yo voy a estar allí, yo te voy a librar, yo te voy a guardar en la hora de la prueba. Esa es una promesa de Dios que se le estaba dando a la iglesia de Filadelfia por todas las características y atributos que esta iglesia tenía para con Jesús. Y luego les dice en el 11, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto. Hoy el Señor nos está preparando. ¿Cómo le hacemos nosotros cuando alguien de nuestra familia nos dice, hey, voy a irte a ver pronto? ¿Cuál es nuestra reacción a esa noticia? Nos preparamos, ¿no? Ay, va a venir pronto, me dijo que va a venir pronto. Hay que comprar, no sé, nuevas sábanas, hay que arreglar la recámara, hay que poner bonito aquí donde van a estar, hay que ponerle cositas al baño. Te preparas para recibir la visita. Bueno, Jesús no nos dice para que nos asustemos. Y aquí vengo pronto. Nos dice, prepárate. Prepárate porque voy a ir. Y voy a ir porque te amo. Y voy a ir para librarte de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mantenerse firme, sin fluctuar. No comprometer las convicciones que Dios ha puesto en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo y la revelación de su palabra. No podemos comprometer estas convicciones por nada ni por nadie. Firmes ante las atracciones del mundo, que son tantas y que cada vez el enemigo despliega más artillería para seducir los corazones. Y claro, los corazones que más le interesan son los corazones que han sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, porque no se te olvide que ese es su trabajo. Lo que Dios nos ha dado, las riquezas, sus riquezas espirituales, dice, retén lo que tienes, las riquezas espirituales que yo te he dado mi Espíritu Santo, te di la salvación, dice Jesucristo. Reténlo, no lo sueltes, porque de eso depende recibir la corona que ya está preparada para ti y para mí. Mira algo. Jesucristo ya está preparado y te pide a ti y a mí que nos preparemos para nuestro encuentro con Él.
Él ya está preparado. Él cuando se fue dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Él ya está preparado. ¡Cuánto amor! Y Él espera que tú y yo, su amada iglesia, también nos preparemos, reteniendo lo que tenemos. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que el mundo ofrezca, no importa, manteniéndonos firmes en Él. Y luego dice en el 12, y luego antes en el 11 dice, para que ninguno tome tu corona. Wow. No quisiéramos que esa corona que Dios ha preparado se le diera a otro. Ya está preparada para ti, para mí. Pero hay algo que Dios quiere, que seamos fieles y perseverantes, vigilantes, escuchando siempre lo que Él nos está diciendo y no dándole oídos a lo que el mundo ofrece. El 12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. El pueblo de Filadelfia, como ya les dije, sufrían muchos terremotos, entonces ellos constantemente tenían que salir corriendo de sus casas buscando un lugar seguro donde escapar. Siempre tenían que andarse moviendo y corriendo. Y aquí dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Nunca más saldrá de allí. ¿Me pones donde se ven las columnas? Mira, cuando venían los terremotos, las estructuras se movían, se caían. Y tú te fijas que en las ruinas lo que predomina y lo que queda siempre son aquellos que sostenían todo aquel edificio. Y por lo general son las columnas. En una construcción son muy importantes las columnas porque son las que sostienen todo, el peso. Y Jesús dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Ser columna es formar parte de Él. Esta es una promesa que nos debe de dar seguridad. Y luego dice, y nunca más saldrá de allí. Nos promete una permanencia para siempre en el templo de mi Dios, dice. Jesús les da esta promesa y también es para nosotros. En primera de Tito 3:15, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, le da una instrucción y le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este es el privilegio de todo el Hijo de Dios, de todo el creyente. El privilegio que tenemos como iglesia, presentar la verdad ante este mundo que necesita tanto de conocerla. Y la verdad es Jesucristo. ¿Cómo la van a conocer? A través de nuestra vida,
a través de nuestra vida, para que puedan ver algo de la belleza de Dios, porque ahora el Dios está en nosotros. Tú y yo somos los templos del Espíritu de Dios, para mostrarle al mundo esa belleza de Dios, de tal manera que se sientan atraídos a su presencia. Él nos dice que nos hará columna en el templo de su Dios y nunca más saldremos de allí. Y luego dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿De qué te habla todo esto que enuncia aquí Jesucristo? Nombre de mi Dios, ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Pertenencia, identidad. Le pertenecemos al Rey de Reyes, al Dios viviente. Eso es lo que somos. Eso es lo que anhela el Padre, que seamos un pueblo. Por eso pone el ejemplo de esta iglesia, la más joven. Eso me impactó. La iglesia más joven, y era la iglesia más entregada. Porque a veces entre más viejos traemos más rollos en la cabeza, de las cuales hay que deshacernos y volvernos a la palabra de Dios, a su palabra. Y dice, esto es lo que necesita hacer la iglesia. Por eso necesitamos permanecer firmes. Y todo esto no lo podemos llevar a cabo fuera de la iglesia. Hay gente que dice, no, yo estoy bien acá, yo tengo mi comunión con Dios, yo no necesito ir a la iglesia. Bueno, ahorita no nos podemos reunir todos por lo que todos sabemos. Pero si tienes la oportunidad, si estás joven, si estás fuerte, si estás sano, vente a adorar a Dios. Vente ahorita que todavía se puede, porque no sabemos si las vayan a cerrar más adelante. Todo esto que Dios dice, no lo podemos hacer solos. No lo podemos hacer fuera de la iglesia. Las columnas están dentro de la iglesia. Las columnas tienen que estar en el templo de Dios, no fuera. Allá afuera, como esa foto, las columnas ya son ruinas. Ya no sirven, nada más están ahí como recordatorio de lo que fue. Pero las columnas vivas del Dios vivo tienen que estar bien conectadas. Eso es lo que nos está hablando en este mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Y termina como en todas las cartas: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos. Dios hablándonos. Dios preparándonos. El anhelo del corazón de nuestro Padre es que tú y yo lleguemos a imitar a esta iglesia. Todo lo que Él le da son palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras de seguridad. No importa lo que pases, no importa si hay tiempos difíciles, no importa lo que estés enfrentando, necesitamos ser fieles a su palabra, porque esta palabra se va a cumplir de acuerdo a ella misma,
ni una jota, ni una tilde dejará de cumplirse. Ha salido de la boca de Dios. Y tú y yo somos muy privilegiados y muy bendecidos de que el Señor nos instruya, de que el Señor nos enseñe, de que el Señor nos guíe, nos diga: hijo, hija, guarda la palabra, guarda mi palabra. Hazla, ponla en práctica, retén lo que tienes. No caigas en los engaños del enemigo. Cada día vívela. Porque yo vengo pronto. Eso es lo que nos dice el Señor. He aquí, yo vengo pronto. Preparémonos, buscándole cada día, escudriñando su palabra, amándola, reteniéndola, pidiéndole a Él que nos ayude a ponerla en práctica. Solos no podemos. En tus fuerzas y en mis fuerzas no podemos, la regamos. Pero si pedimos su ayuda, su auxilio, vamos a poder ir avanzando. Siempre nos han dicho que no se trata de perfección, porque no la vamos a obtener hasta que Cristo venga y cambie todo esto corruptible por incorruptible. Pero sí podemos ir avanzando, avanzando hacia la santidad, avanzando hacia el temor de Dios, comportándonos con un temor reverente a Él, estando siempre atentos a su voz, sabiendo que donde quiera que tú y yo vamos, Él va, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Tenemos un Padre amoroso y que hoy nos exhorta y que hoy nos anima y que hoy nos dice: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre, Señor, no hay Dios como tú. No hay Padre como tú. Gracias, porque tú, Señor, usaste la llave y abriste la puerta de la salvación, que es Jesucristo. Nos has salvado, Señor. No somos los mismos, Rey. Con tu sangre preciosa nos has limpiado. Nos has dado tu palabra, el testamento más precioso que podemos tener, amado Dios. Gracias, gracias, porque tu palabra es la verdad y ella guía nuestros pasos. Gracias por tu paciencia, porque tú eres un Dios paciente. Nos has seguido con tanta fidelidad, Señor, que no podemos más que agradecerte cada día lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por esta palabra que nos anima. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguirnos preparando para nuestro encuentro contigo, Padre, porque tú, dice tu palabra, vienes pronto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a sacar todo lo que aún nos estorba, Padre. Ayúdanos, Señor, a levantar tu nombre en medio de esta generación que tanto te necesita, Padre. Ayúdanos a hacer en nuestras casas esos testimonios para los que nos rodean, mi Señor. Sé tú, Señor, en cada uno de nosotros, tus hijos. Hoy te damos gracias.
Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú selles esta palabra en el corazón de mis hermanos y mis hermanas y en mi corazón, Señor, y que nos ayudes a ponerlo por obra, a vivirlo, Señor, sabiendo, Señor, que el tiempo está cerca y que tú vienes pronto. Padre, gracias. Gracias por esta noche. Yo te pido que bendigas a cada familia que está conectada esta noche. Bendice cada familia y cualquier necesidad que haya en alguna de las familias. Padre, te pido que seas propicio y que tu mano poderosa descienda allí y te glorifiques, Dios, en cualquier necesidad que exista. Padre, que seas tú revelándote a cada corazón y a cada uno de los hogares como ese Dios de paz. Permite que los hogares, Señor, podamos disfrutar tu paz. Esa paz que el mundo no conoce, pero que tú prometiste dárnoslo, porque tú eres Jehová Shalom, el Dios de paz. Bendecimos tu santo nombre, Padre, y te damos muchas gracias en esta noche. Muchas gracias, Dios. A ti te damos gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos, Padre. Por los siglos de los siglos, tu nombre sea exaltado de generación en generación, mi Señor. Y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén.